En una aplicación ABAP RAP RESTful Application Programming Model necesitamos crear múltiples artefactos para llegar a concluir la aplicación y ponerla en el uso tanto para el usuario final como para un endpoint que se va a consumir de tipo API o incluso para otro tipo de protocolo que tendremos en la capa del consumidor. En la imagen observamos los artefactos que necesitamos crear y de momento hemos concluido con la capa de persistencia por el uso de la definición de la tabla de base de datos. Tenemos que seguir con lo que llamamos Business Object, el objeto de negocio, que contiene múltiples artefactos, principalmente la capa del modelado, con los Core Data Services, con una entidad raíz, con proyecciones y con representación de las operaciones en la definición del comportamiento junto con la implementación de este comportamiento en el código fuente. En esta lección arrancamos con la CDS de tipo Root Entity, que sería el punto de entrada en el modelado basado en las entidades de tipo CDS o Core Data Services. En el mismo paquete de desarrollo continuamos y es posible ir por la opción New Other ABAP Repository Object. En este caso, para no seleccionar un Data Definition e indicar con Next cuál sería el nombre y después agregar la plantilla y dentro de la plantilla la selección sobre la tabla de persistencia o sobre el objeto de selección, es posible reducir estos pasos para llegar aquí directamente pulsando el botón derecho del ratón sobre el nombre de la tabla de donde queremos empezar con el modelado. Sería botón derecho sobre la tabla New Data Definition. Empezamos con lo que sería, copiamos y pegamos en la parte superior. R le podemos indicar de root. Es posible mencionarlo en minúsculas, lo que sería el nombre en mayúsculas lo podemos dejar. No hay un inconveniente sobre los nombres. Después le indicamos que se trata de lo que es travel a nivel de root entity y con next continuamos. Después de la asignación de la orden de transporte tenemos que seleccionar la plantilla. Tal como observamos por haber pulsado el botón derecho del ratón sobre la selección de la tabla, cuando llegamos en este paso se filtran por la agrupación de las plantillas que corresponden al tipo de objeto que queremos consumir. En este caso, una tabla de persistencia. Seleccionamos la plantilla Define Root View Entity. Es el nodo raíz. Necesitamos el nodo raíz. Sin el nodo raíz no podemos hablar de un Business Object. Sin la definición de comportamiento para este CDS tampoco podemos mencionar un Business Object o un objeto de negocio que se utiliza para un RAP. Por eso arrancamos seleccionando esta plantilla. Con Finish incorporamos el código fuente de la plantilla y también con doble clic en la cabecera continuamos con lo que sería la asignación y las selecciones adicionales que tenemos que hacer. Existe la posibilidad de ir por otros niveles con Composition cuando esta entidad se relaciona con otras entidades. De momento, lo que haremos es eliminar esta composición. Pulsamos Shift F1 y antes también eliminamos Association Name que tenemos por la plantilla y la coma del último elemento. Shift F1 para formatear el código fuente. Dado que utilizamos la notación Metadata Ignore Propagations con el valor True, esto bloquea la herencia de las anotaciones y tenemos la obligación de vincular estas anotaciones de referencia como el mapeo que se necesita para determinar el código de la moneda para los campos importe. Por eso iremos a proceder con esta vinculación a través de semantics. Iremos a tener lo que es un amount.currencyCode donde la moneda es representada por la columna currency code. Y lo mismo tanto para el booking fee como para el total price iremos a tener esta vinculación. También aplicaremos unos cambios en lo que es
el alias que ha propuesto el sistema, Travel UID, que sería el guide, después Travel ID, que representa la clave que el usuario, o clave semántica también se conoce, que el usuario va a manejar en la aplicación, Agency ID, tenemos Customer ID, Begin Date, End Date, después tenemos todos los temas de los importes, descripción, Overall Status y en la parte inferior los campos de auditoría. ¿Qué haremos con estos campos de auditoría? Pues simplemente marcar las anotaciones que se van a utilizar. Por ejemplo, para el local created at, iremos a acudir de nuevo a semantics. Y en el apartado de user disponemos user created by con el valor true. Continuamos con el siguiente campo, de nuevo con semantics. System date time created at con el valor true. Todo esto para tener en la aplicación, después de haber definido los demás artefactos, una vinculación automática de los valores que necesitan estos campos de auditoría para el usuario, para la fecha de creación u otros detalles adicionales. Podemos ir de nuevo con lo que sería semantics para continuar con el usuario seleccionando user local last instance change by con el valor true y para la concurrencia a nivel de la base de datos, conceptos que explicaremos más adelante, iremos a utilizar el local last change at y también el last change at, estos últimos dos campos o elementos. También dejaremos unos comentarios indicando que este es el local e-tag, que sería la semilla que utilizaremos en el algoritmo de la definición de comportamiento más adelante para tener también controlada la concurrencia de las múltiples peticiones a nuestro endpoint o al servicio o data que queremos exponer en base a este modelo. Le iremos a indicar que este local e-tag va a tener también con semantics la anotación que le corresponde, .system datetime, y continuamos con un local instance last change at con el valor true. Y por último, este lo iremos a utilizar en el total e-tag cuando hablamos de total y de local. En las instancias de las aplicaciones podemos tener una concurrencia local sobre el mismo objeto maestro o sobre el endpoint que tenemos para la misma entidad. Con semantics, para concluir las anotaciones que necesitamos, iremos a ir de nuevo en el system datetime seleccionando last change at con el valor true. Con todo esto podemos decir que tenemos la selección de un define root view entity, que es el punto de entrada del objeto de negocio, y este objeto de negocio va a tener otras relaciones con otras entidades. ¿Qué entidades? Pues las siguientes que agregaremos a través de association, indicando la cardinalidad que le corresponde. También quiero mencionar que para las cardinalidades repetimos conceptos de la formación de los CDS. Cuando no le indicamos la cardinalidad, automáticamente se asigna la cardinalidad de 0 a 1. Cuando le indicamos solo 1, realmente la cardinalidad es de 0 a 1. Y también tenemos la cardinalidad de 1 a 1, de 1 a muchos o también de 0 a muchos. Lo mismo cuando no le indicamos el elemento de la parte izquierda y solo asterisco, realmente es un 0 a muchos. En nuestro caso iremos a tener 0 a 1 como cardinalidad con una entidad que existe en este servidor de la instancia ABAP del BTP por las cuentas trial, que sería eAgency, que representan las agencias de viajes. As Agency lo iremos a agregar y con onProjection iremos a utilizar los campos que proyectamos, es decir, este Agency ID de la línea 13 para vincular con el alias asignado para esta asociación .agency ID que corresponde en los elementos que tendremos en esta definición a la que hemos navegado pulsando la tecla control y el clic del mouse. Volvemos a lo que es nuestra definición para publicar esta asociación en la parte inferior donde ya tenemos el comentario agregado por la plantilla. Realizamos esta publicación del modo que al activar el objeto con control F3, el cursor saltó en la última posición utilizada. Podemos volver a la parte superior y después de esta activación con F8
Observamos los datos, seleccionamos el primero o el segundo registro para navegar a la agencia donde iremos a recibir 0 o una entrada con los detalles de la agencia donde se va a realizar la reserva del viaje. Es posible continuar agregando más asociaciones dependiendo de los datos que se van a necesitar en la aplicación. Estas relaciones nos van a permitir tener la información, llegar a mostrar, por ejemplo, ayudas de búsquedas vinculadas a los diferentes campos que necesitamos en el formulario por el proceso de creación de un registro o en este caso por el objeto de negocio llamado viaje o travel. Iremos a continuar con la entidad Customer. En estos sistemas, repito, tenemos algunas entidades creadas por el mismo SAP puestas a disposición para que se puedan incorporar y utilizar. Customer ID de nuestra proyección coincide con el alias que tenemos en esta asociación, punto, y descubrimos las columnas seleccionando el Customer ID. De nuevo, publicamos en la parte inferior separando por coma este Customer y continuamos con otras dos relaciones, que es Association. Después tendremos la vinculación de la cardinalidad es de 1 a 1 con el estado del viaje. Necesitamos siempre tener un estado en el viaje. Overall status, VH, lo que representa el sufijo VH sería value help as overall status. Y también iremos a utilizar de nuevo lo que hemos proyectado por el overall status sobre esta columna. Es igual al alias que tenemos, punto, y con control espacio sería esta columna. De nuevo, copiamos e iremos en la parte inferior para publicar esta relación y continuamos con la última relación que tiene que ver con la moneda. 0 a 1 sería la cardinalidad con la entidad y currency, la misma entidad que se utiliza en las instancias que tenemos de pago. Y currency as currency, podemos asignar este alias que se podría utilizar continuando con lo que sería la relación de loan. Dollar projection, en la parte inferior tenemos este currency code que es igual al alias asignado, punto, y el campo o la columna que en este caso es currency, ya no se llama igual. Y tenemos también esta relación que agregaremos y publicamos en la parte inferior. Shift F1 para formatear el cursor se vuelve en la parte inferior. Control y la tecla menos para reducir el tamaño de esta definición. Ya observamos que después de la activación presentamos lo que sería la CDS con la definición del root donde accedemos principalmente a otras fuentes o a las tablas de persistencia para empezar con la construcción del nodo raíz del objeto de negocio que representa, según tenemos en nuestra imagen, el CDS root entity que hemos concluido con el punto de inicio del business object.